Mira, vaya. Así que comienza nuestra historia allá en lo profundo de las sierras de Andalucía, en un pueblo tan pequeño que los pájaros lo conocen de nombre, pero los mapas lo han olvidado hace siglos. Se llama Valdemorales, aunque la gente del lugar dice Valdemoral a secas, pues son de pocas palabras como todo buen andaluz que se respete. El pueblo está enclavado en una hondonada entre montañas de color ocre y gris. Las sierras suben como gigantes, dormidos, alrededor de las casitas blancas que parecen decoradas con cal fresca cada mañana por Dios mismo. Las calles son estrechitas, tanto que dos burros cargados de leña apenas caben sin rozarse, y van subiendo y bajando sin orden aparente, como si las hubiera trazado un borracho después de la vendimia. En primavera, la sierra respira jazmín, romero silvestre y tomillo que crece entre las piedras. Huele a vida antigua, a tiempo que se mueve lentamente, a generaciones que se han ido marchando en ese humo dulce que sube desde los tejadillos al atardecer. Los árboles son viejos, olivos retorcidos que tienen más años que la iglesia, pinos altos y rectos que vigilan todo desde arriba, encinas bajas y fuertes que no se quejan ni una sola vez del viento ni de la sequía. El sonido del pueblo es especial, ¿ve? No es silencio, sino algo mejor. Es el sonido del silencio completo, interrumpido solo por el agua que corre en el arroyo Los Cristales, que da vueltas alrededor del pueblo como si lo abrazara para protegerlo de algo. Ese agua es clara, tan clara que ves hasta las piedrecitas del fondo brillando como monedas pequeñas. Y en verano, cuando el calor aprieta fuerte, todos se van para allá a remojarse un poquito, a refrescarse como peces en un acuario natural que Dios hizo sin cobrar nada. La iglesia está en la Plaza Mayor, la más antigua del pueblo según dicen, con una campana que suena como si llorara cuando llama a los fieles, un sonido profundo que te llega al alma y te hace pensar en cosas serias sin saber muy bien por qué. Alrededor de la plaza hay casas con balcones de hierro oxidado, donde se secan hierbas y pimientos para el invierno, donde las viejas se sientan a coser y a contarse los chismes del día, y donde el tiempo transcurre como el agua del arroyo, lentamente, pero sin nunca detenerse. El color del pueblo cambia con las horas. Gris por la mañana cuando la niebla baja de las montañas, amarillo dorado al atardecer, cuando el sol pega su último golpe del día, azul profundo por la noche, cuando las estrellas salen a millones y el pueblo parece estar flotando en el espacio. La temperatura es traidora. Mira, porque el día puede quemar como el fuego del infierno, pero la noche llega con un frío que te cala los huesos, obligando a los hombres a ponerse sus chaquetas de cuero gastadas y a las mujeres a envolverse en sus rebozos de lana marrona. Así es Valdemoral, un pueblo suspendido en el tiempo, donde la gente nace, crece, se reproduce, envejece y se muere casi en el mismo sitio, sin viajar muy lejos, sin pretender ser nada que no sea exactamente lo que es. Ahora bien, en ese pueblo, en una casa pequeña de piedra con techo de tejas viejas y una puerta azul que ha sido azul, probablemente, desde que Colón navegaba hacia América, vivía don Tiburcio Moreno González, o el abuelo Tiburcio, como lo llamaban todos, aunque algunos con respeto y otros con cierta distancia, quedaría que pensar a cualquiera con un poquito de cabeza. El abuelo Tiburcio era un hombre de 93 años, aunque en realidad podría tener 105, porque su cara era como un mapa antiguo, lleno de arrugas profundas que contaban historias que él nunca contaba. Tenía la piel del color del pergamino viejo, tan fina que se veían los vasos de sangre azulados bajo los ojos, como si fuera transparente. Su cabello era blanco, ¿ves? Completamente blanco como la nieve que casi nunca cae en Valdemoral, pero que el abuelo decía que había conocido en su juventud, antes de que el mundo cambiara de opinión y decidiera calentarse. Los ojos eran lo más particular de todo, claros como el agua del arroyo, azules con motas de oro que brillaban cuando la luz les daba, y en esos ojos había una tristeza profunda, una tristeza que no era de hoy ni de ayer, sino de toda una vida, como si cargara con un peso invisible que nadie más podía ver. Su cuerpo era pequeño, anda, casi frágil, encogido por los años como una rama seca, pero sus manos eran grandes, con dedos largos y fuertes todavía, manos que habían hecho cosas. Ve, cosas serias, cosas que dejaban marcas. La voz del abuelo era profunda, rasposa, como si la sacara desde el pecho.
desde bien adentro donde guardaba las cosas que importaban, y hablaba poco, muchísimo menos de lo que un hombre podría hablar en toda su vida. Se levantaba cada mañana a las 5 en punto, sin reloj, porque su cuerpo conocía la hora mejor que cualquier máquina. Se ponía sus pantalones viejos de lana gris, su camisa blanca descolorida y su chaleco marrón que había heredado de su padre, y salía al patio de atrás donde tenía sus plantas, sus hierbas, su pequeño huerto con tomates, cebollas y ajo. Pasaba las mañanas hablándole a las plantas, ¿ve? Así como si fueran personas, pues decía que las plantas escuchaban mejor que la mayoría de la gente, que no interrumpían, que no juzgaban. Sus compañeras principales eran sus nietas, Lucía y Rosita, que vivían con él desde que se murió su hijo hace 8 años. Una tragedia que nadie en el pueblo olvidaría. Pero el abuelo no hablaba de eso. Simplemente criaba a las niñas como si fuera lo más natural del mundo, como si no le costara nada, cuando en realidad le costaba todo. Lucía tenía 23 años. Era la mayor. Trabajaba en la casa del alcalde como cocinera y ama de llaves. Era una mujer fuerte, de carácter firme, con los ojos oscuros como la tierra mojada y el pelo negro como la noche sin estrellas. Rosita era más joven, 18 años, más soñadora que su hermana, con ese aire de chica que no termina de entender bien cómo funciona el mundo, pero que está dispuesta a aprender, morena como el aceituna, con una sonrisa fácil que le hacía parecer más joven de lo que era. El abuelo les decía, con esa voz profunda que parecía salir de las montañas, que debían trabajar bien, que debían respetar a la gente, que debían cuidarse mutuamente, porque la vida era larga y difícil, y uno nunca sabía cuándo necesitaría a alguien. No era que fuera particularmente cariñoso, ¿ve? No se iba por ahí dándoles abrazos como otros abuelos, pero había algo en cómo las miraba, algo en cómo les preparaba la comida cada noche, algo en cómo salía a buscar agua al arroyo, aunque le doliera la espalda, que decía más de lo que cualquier abrazo podría decir. El pueblo lo respetaba, pero de lejos, pues había algo en don Tiburcio que inspiraba una cierta distancia, un respeto del tipo que sientes hacia las cosas antiguas, hacia los monumentos, hacia todo aquello que ha visto pasar el tiempo y ha permanecido de pie de todas formas. Los hombres lo saludaban cuando lo veían en la plaza o en la iglesia, pero no lo retenían para charlar, no le hacían preguntas personales, lo trataban como se trata a un árbol muy viejo en el camino, con respeto pero sin familiaridad. Las mujeres eran un poco más cálidas, quizás porque habían visto más vida, quizás porque entendían mejor las cosas oscuras que a veces habitan en los corazones, pero incluso ellas respetaban su silencio, su manera de estar en el mundo sin pretender nada. El día a día del abuelo era siempre el mismo, pues eso es lo que pasa cuando tienes 93 años, que la rutina se convierte en la única cosa segura, la única cosa que puedes controlar en un mundo que se ha vuelto cada vez más loco. Se despertaba, trabajaba en su huerto, comía algo simple, una sopa, un pan con aceite, queso si había, dormía después de comer, se sentaba en el banco fuera de su casa al atardecer y miraba las montañas sin pensar en nada en particular. Cerraba la puerta a las 9 de la noche, se metía en cama, dormía sin sueños o con sueños que no recordaba al despertarse. Así había sido durante años. Así había sido desde que su mujer se murió hace 32 años. Así había sido durante toda la vida, supuestamente. Pero mira, che, la vida tiene sorpresas guardadas en bolsillos que no esperamos. Y en Valdemoral, en ese pueblo que parecía tan seguro, tan conocido, tan permanente, estaba germinando algo en la sombra, algo que había estado esperando durante demasiado tiempo, algo que finalmente estaba listo para emerger, como esas hierbas que crecen entre las grietas de las viejas piedras. Ahora bien, resulta que hace unos meses, en pleno verano, cuando el calor apretaba tan fuerte que los perros no querían ni salir de casa, el alcalde del pueblo, don Roberto Mercado, un hombre de unos 60 años, gordo, con ese aire de importancia que tienen los hombres que se han pasado la vida, creyendo que son más importantes de lo que realmente son, decidió hacer unas reformas en el pueblo. Quería, según dijo en una reunión pública, modernizar Valdemoral, traer el progreso, construir nuevas casas para atraer a gente más joven, hacer carreteras mejores, quizás hasta un pequeño hotel. Todo sonaba muy bien en teoría. ¿Ve?
Todos los pueblos necesitan progresar. Todos queremos que nuestros hijos tengan mejores oportunidades, y la gente de Valdemoral escuchaba las promesas del alcalde con una mezcla de esperanza y miedo, como siempre hacen los pueblos cuando alguien promete cambio. Pero luego, resulta que para hacer todas estas maravillosas cosas, el alcalde necesitaba dinero, mucho dinero, dinero que el pueblo no tenía, dinero que tendría que venir de alguien más, de alguien con recursos. Y entonces, anda, apareció en Valdemoral un señor nuevo, un tipo que se llamaba Don Florencio Herrera, un hombre de unos 70 años que venía de la capital, de las ciudades grandes, y que tenía pinta de ser de esos que te venden una cosa y terminas comprando otra. Don Florencio era delegado de una compañía, una empresa de construcción, decía, que estaba interesada en invertir en pueblos pequeños, en desarrollarlos, en hacerlos rentables. Hablaba con mucha soltura, con palabras grandes, con planes detallados en papeles que sacaba de su maletín de cuero, y tenía la manera de hablar de alguien que ha vivido en ciudades donde todo es negocio, donde todo tiene un precio, donde la gente no se mira a los ojos, sino que mira al bolsillo. Don Florencio y don Roberto se hicieron amigos enseguida, o algo que parecía amistad, pero que era más bien una asociación entre dos hombres que querían algo parecido. El plan que presentaron era simple, pero complicado al mismo tiempo. ¿Ve? Resulta que la compañía de Florencio quería comprar una parte importante del pueblo, especialmente los terrenos de alrededor, que eran parte de las propiedades comunales, tierras que pertenecían a todos, porque así lo había sido desde hace generaciones. Con esas tierras, decían, construirían un complejo vacacional, casas de verano para gente rica de las ciudades, un pequeño resort, cosas modernas que traerían dinero y turismo a Valdemoral. El pueblo se llenaría de vida, de visitantes, de oportunidades de trabajo. Todos se beneficiarían, decían los dos señores, con esas sonrisas que tiene la gente que vende productos que no funcionan. Ahora bien, había un pequeño problema, pues resulta que esas tierras no eran exactamente de la comunidad, o mejor dicho, sí lo eran, pero había un papel, un documento antiguo, una escritura que estaba guardada en la iglesia, en poder del sacerdote, que decía que esas tierras estaban bajo custodia de cierta familia del pueblo hasta que se resolviera un asunto especial, un asunto que había pasado hace muchísimo tiempo, prácticamente en la época de los abuelos de los abuelos. Ese documento estaba bajo llave, guardado, protegido, y nadie sabía exactamente qué decía porque nadie lo había leído en décadas, probablemente en más de un siglo. Pues bien, resulta que el alcalde, don Roberto, que empezaba a oler el dinero que iba a ganar con todo esto, fue donde el sacerdote y le pidió ver ese documento. Dijo que necesitaba verificar que no había problemas legales con las tierras, que quería todo claro antes de proceder. El sacerdote, que era un hombre mayor, más viejo que el abuelo Tiburcio incluso, y que también estaba buscando dinero para reparar la iglesia que se caía a pedazos, sacó la llave, abrió el cofre viejo de madera y sacó un documento amarillento, frágil, que parecía como si fuera a desintegrarse si alguien lo tocaba con demasiada fuerza. El alcalde leyó el documento, o al menos intentó leerlo, porque la letra era antigua, complicada, de esa época en que la gente escribía como si tuviera tiempo infinito, y lo que decía en esencia era que esas tierras había que guardarlas, cuidarlas, sin venderlas ni desarrollarlas nunca jamás, bajo la supervisión de una familia específica del pueblo que era responsable de guardar cierto secreto, cierto acontecimiento, cierta verdad que había sucedido hace más de 150 años. El documento no especificaba exactamente cuál era ese secreto, pero dejaba claro que mientras ese secreto no fuera revelado, mientras la verdad no saliera a la luz, las tierras debían permanecer como estaban, intactas, sin modificaciones, como un tesoro guardado para cuando llegara el momento. Cuando el alcalde leyó esto, resulta que pensó que era una tontería, que eran las costumbres tontas de gente antigua, supersticiones del campo, nada que debería importar en tiempos modernos. Así que decidió, sin consultar con el pueblo, sin convocar a asamblea, simplemente decidió que eso no importaba, que ese documento era viejo, que la ley moderna no lo reconocería y que él podía proceder con los planes de desarrollo con Florencio, sin necesidad de preocuparse por tonterías del pasado.
Y entonces resulta que fue donde la familia que supuestamente era responsable de guardar el secreto y las tierras, la familia que según el documento tenía la custodia. Y resulta que esa familia era la del abuelo Tiburcio. Mira, che, el alcalde no sabía exactamente qué decía el documento, pero sabía que el abuelo Tiburcio era parte importante de todo esto, así que decidió ir a hablar con él, a convencerlo de que vendiera las tierras, de que olvidara esos documentos viejos, de que se uniera al progreso, de que ganara dinero de todas formas porque la compañía pagaría bien a quien fuera propietario de esas tierras. El alcalde llegó a la casa del abuelo un día de octubre, cuando el calor empezaba a ser más soportable, cuando el pueblo se preparaba para la vendimia, cuando todavía había esperanza en el aire de que el año tendría buena cosecha. El abuelo Tiburcio estaba en su huerto, como siempre, sacando maleza de entre las tomateras, cuando vio llegar al alcalde con su traje de ciudad, sus zapatos de cuero brillante, su manera de caminar como si cada paso que daba costara dinero. El abuelo se enderezó lentamente, limpió la tierra de sus manos en su pantalón y espió al alcalde con esos ojos azules que parecía que veían más allá de lo que la vista permitía. El alcalde saludó con una sonrisa que parecía más una mueca. Dijo que quería hablar sobre un asunto importante, sobre el futuro del pueblo, sobre las oportunidades que podían venir. El abuelo lo invitó a pasar, ofreció agua, que el alcalde rechazó con impaciencia, y entonces el alcalde fue directo al punto. Mira, don Tiburcio, dijo, el pueblo está en ruinas, la gente se va, nuestros hijos se van a las ciudades, y aquí nadie encuentra trabajo ni futuro. He conseguido inversionistas, gente seria, que quiere invertir en Valdemoral, que quiere traer modernidad y dinero. Los únicos que se oponen son los terrenos comunales, las tierras viejas, que nadie usa para nada importante. Si usted, como responsable de esas tierras, como su guardián según los papeles antiguos, si usted autoriza la venta, el pueblo completo se beneficiará. Además, que las tierras estarán mejor empleadas así, tendrán dinero que podría ayudar a su familia, a sus nietas. El abuelo escuchó sin interrumpir, como era su costumbre, y cuando el alcalde terminó, el viejo quedó en silencio un buen rato, tanto que el alcalde empezó a pensar que tal vez el abuelo estaba dormido, aunque tuviera los ojos abiertos. Pero entonces el abuelo habló, y su voz fue como el sonido del viento que viene desde las montañas más viejas, profunda y clara al mismo tiempo. Dijo, Don Roberto, esas tierras no son mías, están bajo mi custodia, bajo mi cuidado, y no son para vender porque contienen un secreto, una verdad que guardamos en esta familia, porque hay cosas en el mundo que es mejor que duerman dormidas, cosas que duelen, cosas que cambian todo si se conocen. El alcalde respondió que eso eran tonterías de otros tiempos, que el mundo había cambiado, que nadie creía en secretos y verdades viejas, que la modernidad era lo que importaba. Y el abuelo simplemente movió la cabeza, como quien ve que la otra persona no va a entender nunca, y dijo que lamentaba no poder ayudarlo, que la respuesta era no, definitiva, final. El alcalde se fue enojado, o al menos así lo pareció, con ese tipo de enojo que surge cuando una persona se da cuenta que no puede obtener lo que quiere, ese enojo que es una mezcla de frustración y arrogancia. Mientras se iba, dijo algo que el abuelo escucharía durante muchas noches en sus sueños. Dijo que don Tiburcio iba a arrepentirse, que el pueblo encontraría la manera de progresar con o sin él, que había cosas que pasan cuando un hombre viejo se interpone en el camino del futuro. Así comenzó el conflicto, así germinó la semilla del problema, así se abrió la grieta que terminaría dividiendo al pueblo entre dos visiones del futuro, entre el progreso y la tradición, entre el dinero y las verdades guardadas. Y mientras todo esto pasaba, el abuelo Tiburcio se sentó en su banco de madera, mirando las montañas que se oscurecían con la tarde, sabiendo que algo importante estaba a punto de suceder, algo que había estado esperando durante 93 años, algo que finalmente lo enfrentaría con la decisión que había estado evitando toda su vida. Vaya, pues resulta que después de la visita del alcalde, las cosas en Valdemoral cambiaron, no de un día para otro, sino gradualmente, como cambia el color del cielo al atardecer, imperceptiblemente al principio, pero total al final. Floreció en el pueblo una especie de fiebre de progreso, de ilusión, de esperanza por el cambio que traería el desarrollo. Don Florencio, el inversionista de la capital,
Se quedó en el pueblo, se alojó en la posada vieja del señor Ramón y comenzó a hablar con la gente, a escuchar, a prometer cosas. Hablaba en el bar del pueblo sobre los empleos que traería la construcción, sobre cómo sus hijos podrían trabajar en el resort como empleados, sobre cómo el comercio local florecería cuando vinieran turistas ricos. Hablaba con las mujeres en el mercado sobre las mejores carreteras, sobre la electricidad más constante, sobre cómo la vida sería más fácil, más moderna, más como la de las grandes ciudades. Y la gente, pues mira, la gente que lleva años comiendo lo mismo, viendo lo mismo, viviendo lo mismo. Anda, la gente quiere cambio, la gente quiere esperanza, la gente quiere creer que las cosas van a mejorar, aunque sea un poquito. Así que el pueblo, poco a poco, se fue volcando hacia la idea del desarrollo, hacia el lado de don Roberto y don Florencio, hacia la promesa del progreso. Y entonces, resulta que comenzaron a presionar al abuelo Tiburcio, de manera sutil pero constante. ¿Ve? No era una presión clara, no eran amenazas directas, sino algo más como una decepción colectiva, como un apartamiento gradual. Los hombres que lo saludaban en la plaza dejaron de hacerlo con la misma calidez. Las mujeres que a veces le regalaban comida dejaron de hacerlo tan frecuentemente. Los niños que a veces lo visitaban porque hacía historias interesantes dejaron de ir porque sus padres les decían que mejor no molestaran al viejo. Era como si el pueblo, lentamente, deliberadamente, estuviera tratando al abuelo como si fuera un estorbo, como si fuera alguien que se interponía entre ellos y su futuro. El alcalde, don Roberto, comenzó a hablar en público sobre la importancia de respetar las decisiones de la mayoría, sobre cómo una sola persona no debería impedir el progreso de un pueblo entero, sobre cómo a veces había que pensar en el bien común más que en los caprichos de los ancianos. Nunca mencionaba directamente al abuelo, pero todos entendían de quién estaba hablando. Todos sentían que el mensaje iba dirigido a alguien. Don Florencio, por su parte, comenzó a viajar a la capital y a volver con papeles legales complicados, con argumentos jurídicos, con la promesa de que aunque el abuelo no vendiera las tierras, el municipio podría expropiarlas por razones de utilidad pública, que eso era posible en la ley moderna, que la tradición y los documentos viejos no tenían poder legal en el mundo de hoy. Y entonces resulta que una noche, cuando el abuelo Tiburcio estaba sentado en su banco como era su costumbre, vio llegar a Lucía, su nieta mayor, con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. El abuelo no dijo nada, simplemente esperó, porque sabía que si esperaba, ella hablaría cuando estuviera lista. Y Lucía le contó que ya no la querían en la casa del alcalde, que le habían dicho que no necesitaban más sus servicios, que lo sentían, pero que tenían que pensar en los intereses del pueblo. La despidieron porque su abuelo se negaba a hacer lo que era mejor para todos. Eso fue lo que le dijeron. Eso fue lo que le hace sentir como si fuera culpa suya, como si ella estuviera sufriendo por la terquedad de un viejo. El abuelo escuchó a Lucía, vio las lágrimas en su cara, sintió el dolor de su nieta como si fuera dolor propio, porque eso es lo que hace un abuelo, sufre en el cuerpo de sus nietos. Pero no cambió de opinión, no cedió, no vendió las tierras. Simplemente la abrazó, algo que rara vez hacía, y le dijo que todo pasaría, que lo que estaba pasando por una razón, que ella tendría que confiar en él, aunque no entendiera por qué. Resultó que también Rosita comenzó a recibir comentarios en el pueblo, susurros de que era la nieta del viejo terco, de que qué pena que tuviera que sufrir por ser familia suya. Y la gente, resulta que la gente puede ser así. ¿Ve? La gente puede ser muy cruel cuando quiere algo, cuando necesita justificar sus decisiones, cuando quiere echarle la culpa a alguien más. Había mucha gente en Valdemoral que anteriormente había sido amable con el abuelo, que lo saludaba, que lo respetaba, pero que ahora lo veían como un enemigo, como un viejo egoísta que no quería que el pueblo progresara, que no quería que sus hijos tuvieran mejores vidas. El conflicto se fue profundizando, las presiones fueron aumentando, y el abuelo Tiburcio se fue quedando cada vez más solo, cada vez más silencioso de lo que ya era, como si el silencio fuera su única defensa contra un mundo que lo quería destruir. Pero dentro de él, dentro de ese pecho viejo, dentro de esa mente que había vivido 93 años, algo estaba sucediendo, algo se estaba moviendo, como cuando la tierra tiembla antes de un gran cambio.
como cuando el aire se carga antes de una tormenta. El abuelo sabía que algo tenía que suceder, que el secreto que había estado guardando durante toda su vida, que el misterio que había sido guardado por su familia durante generaciones, finalmente estaba llegando a su momento, que la historia, la verdadera historia de Valdemoral, estaba lista para salir a la luz. Y entonces resulta que una noche de noviembre cuando el aire se enfriaba, cuando las montañas se veían especialmente viejas y cansadas, el abuelo Tiburcio se despertó en la cama con la sensación clara de que ese día era importante, de que algo iba a suceder, de que el tiempo había llegado finalmente. Se levantó a las 5 como siempre, pero en lugar de ir a su huerto, se vistió con su ropa mejor, la que guardaba para la misa importante, la que guardaba para los días especiales. Sacó del armario un papel viejo, tan viejo que parecía que fuera a caerse en polvo en cualquier momento. Un papel que estaba guardado en una caja de madera, junto con otras cosas, junto con fotografías antiguas, junto con documentos que nadie había visto. Ese papel era una copia del documento que guardaba la iglesia, una copia que la familia había mantenido en secreto durante generaciones, la copia que explicaba exactamente por qué esas tierras debían ser protegidas, por qué un secreto necesitaba ser guardado. El abuelo miró ese papel, con ojos que parecían que quisieran absorberlo completamente, como si quisiera memorizarlo todo, como si supiera que ese día era el día en que finalmente todo cambiaría. Luego, resulta que fue a la iglesia, temprano, antes de que la gente comenzara a llegar, fue donde el sacerdote, que era casi tan viejo como él, y que también entendía la importancia de los secretos guardados, le dijo al sacerdote que necesitaba que convocara a un pueblo a una asamblea, que tenía algo importante que decir, que era la hora de que la verdad saliera a la luz. El sacerdote, que sabía de qué se trataba todo esto, que probablemente había estudiado el documento viejo que guardaba, hizo lo que el abuelo pedía. Tocó la campana de la iglesia a una hora extraña. No era la hora regular de misa, era una campanada especial que significa que algo importante está sucediendo, que todos deben venir porque hay noticias, hay algo que necesitan escuchar. La gente de Valdemoral se sorprendió. Resulta que dejó lo que estaba haciendo y comenzó a ir hacia la plaza, hacia la iglesia, todos preguntándose qué estaba pasando, todos curiosos, todos expectantes. El alcalde, don Roberto, llegó enseguida, con don Florencio a su lado, ambos preguntándose si quizás el abuelo finalmente estaba cediendo, si finalmente había visto la razón, si finalmente vendería las tierras. Había esperanza en sus ojos, la esperanza de quien piensa que va a ganar, la esperanza de quien no entiende todavía que hay fuerzas en el mundo más grandes que el dinero y la ambición. Cuando toda la gente estuvo junta, cuando el pueblo completo estaba reunido en la plaza, el abuelo Tiburcio se puso de pie, lentamente, con dificultad, apoyándose en un bastón de madera que siempre llevaba, pero que rara vez utilizaba. Su voz cuando habló fue diferente a todas las veces anteriores. Fue más fuerte, más clara, como si todos los años de silencio se transformaran en palabras que finalmente necesitaban ser pronunciadas. Dijo: Pueblo de Valdemoral, hermanos míos, durante todo mi tiempo en esta tierra, durante 93 años, he guardado un secreto que fue puesto en las manos de mi familia hace 162 años, un secreto que duele, que cambia todo, que transforma la manera en que entendemos quiénes somos y de dónde venimos. Este secreto está ligado a esas tierras que todos quieren vender y debe salir a la luz antes de que eso suceda, porque hay cosas que es mejor que se sepa que permanezcan dormidas. Entonces, el abuelo comenzó a contar una historia larga, una historia que hacía más de un siglo y medio había sucedido en Valdemoral, una historia que la mayoría de la gente nunca había escuchado, una historia que algunos de los ancianos recordaban de sus abuelos, pero que nadie se atrevía a hablar en voz alta. La historia que contó el abuelo fue que hace mucho tiempo, cuando Valdemoral era todavía más pequeño, cuando apenas era un puñado de casas alrededor de una iglesia, sucedió algo terrible. Había una familia rica que vivía en la zona, una familia que tenía mucha tierra, mucha riqueza, mucho poder, y ese poder lo usaban para dominar a la gente pobre del pueblo, para tratarlos como si fueran menos, como si fueran animales. El dueño de esas tierras era un hombre llamado don Gregorio de la Vega, un hombre sin corazón, sin piedad,
un hombre que maltrataba a sus trabajadores, que violaba a las mujeres del pueblo, que hacía lo que quería sin que nadie pudiera decirle nada porque tenía dinero, tenía armas, tenía poder. Una de esas mujeres violadas fue una joven del pueblo, una chica humilde llamada María, la bisabuela del bisabuelo del abuelo Tiburcio, una chica que quedó embarazada de la violencia de don Gregorio, pero que decidió guardar el niño, que decidió vivir con esa vergüenza, con ese dolor, porque era la única opción que tenía. El pueblo entero sabía lo que había sucedido. Todos sabían que don Gregorio era un violador, un demonio con forma humana, pero nadie decía nada porque todos dependían de él. Todos temían por sus vidas. Todos preferían guardar silencio. Pero resulta que entonces algo sucedió, algo que cambió todo, algo que nadie esperaba. La madre de don Gregorio, una señora vieja que según las historias tenía conciencia aunque su hijo no, decidió que eso ya no podía seguir así. De forma anónima, sin que nadie supiera quién era, dejó dinero en la iglesia, dejó documentos, dejó pruebas de todos los crímenes de su hijo, dejó las cosas suficientes para que la justicia finalmente fuera posible. Y entonces, resulta que vino la ley. Vinieron los guardias civiles de hace 162 años y arrestaron a don Gregorio, lo llevaron a la cárcel, lo juzgaron y fue sentenciado a muerte por sus crímenes. Pero antes de que lo ejecutaran, antes de que muriera como merecía morir, don Gregorio maldijo al pueblo, o eso decía la gente. Resulta que maldijo a Valdemoral. Dijo que sufriría, que sus cosechas fallarían, que sus animales morirían, que sus hijos se irían, que nunca volvería a haber paz ni prosperidad. Y la gente tenía miedo. La gente creía en las maldiciones. La gente pensaba que tal vez don Gregorio tenía poder incluso desde la tumba. Entonces, la madre de don Gregorio, antes de que muriera años después, dejó instrucciones, dejó dinero y dejó la orden de que esas tierras que su hijo había poseído, esas tierras que estaban manchadas de la sangre de sus crímenes, fueran protegidas, fueran guardadas, fueran cuidadas por una familia del pueblo, una familia que se comprometiera a nunca venderlas, nunca desarrollarlas, mantenerlas intactas como un monumento al arrepentimiento, como una manera de expiar los crímenes de su hijo. La familia que aceptó esa responsabilidad fue la familia del abuelo Tiburcio, una familia modesta pero honrada, una familia que entendía que llevar ese peso era un honor, una manera de estar al lado de la justicia, incluso después de que parecía que todo estaba perdido. Y así, durante generaciones, durante más de 160 años, esa familia guardó el secreto, guardó las tierras, guardó la promesa de que nadie volvería a lucrar con los crímenes que habían sido cometidos allí, que esas tierras permanecerían como un recordatorio de que la justicia existe, de que la maldad tiene consecuencias, de que hay cosas más importantes que el dinero. El abuelo explicó que el documento viejo que estaba guardado en la iglesia especificaba todo esto, que cualquiera que quisiera vender esas tierras estaría básicamente diciendo que los crímenes de don Gregorio no importaban, que el dolor de María y las otras mujeres violadas no importaba, que todo lo que sucedió podía ser ignorado si el precio era el correcto. Y cuando el abuelo Tiburcio terminó de contar esta historia, resulta que el pueblo completo quedó en silencio absoluto, un silencio tan profundo que se podía escuchar el viento que bajaba de las montañas, un silencio que parecía que fuera a durar para siempre. El alcalde, don Roberto, había palidecido, sus manos temblaban, porque de pronto se daba cuenta de que había estado del lado de algo horrible, que había estado presionando a un hombre viejo para que traicionara la memoria de las víctimas de violencia, que había estado buscando ganar dinero literalmente sobre los crímenes de otro. Don Florencio, el inversionista de la capital, simplemente se dio la vuelta y se fue, porque resulta que incluso los hombres de negocios tienen límites, incluso los que solo piensan en dinero a veces se dan cuenta de que hay cosas que no se pueden comprar ni vender. La gente del pueblo miraba al abuelo con una mezcla de comprensión y vergüenza, porque de pronto entendían que durante todo ese tiempo, mientras ellos lo presionaban, mientras lo apartaban, mientras lo hacían sentir como un enemigo, él estaba protegiendo la memoria de sus antepasados, estaba guardando la dignidad de aquellas mujeres que habían sido violadas, estaba manteniendo viva la verdad sobre quiénes eran realmente como pueblo. Y entonces, resulta que algo sucedió en los corazones de la gente de Valdemoral. Algo cambió, algo se transformó.
Comenzaron a llorar. No todos, pero muchos. Llorar por lo que no sabían que había sucedido. Llorar porque habían sido ciegos. Llorar porque habían estado a punto de convertirse en cómplices de la injusticia nuevamente. Una de las mujeres viejas del pueblo, doña Carmen, que era la descendiente lejana de María, la bisabuela violada, se acercó al abuelo lentamente y lo abrazó, y le pidió disculpas por haber dudado de él, por haber estado enojada con él, por haber permitido que sus propios intereses la cegaran a la verdad que él estaba guardando. Y luego, otros se acercaron y le pidieron disculpas, y lo respetaron de una manera completamente diferente, de una manera que era mucho más profunda, mucho más verdadera que el respeto anterior que había sido solo por su edad. Mira, che, así es como suceden las cosas reales en el mundo. ¿Ve? A veces la verdad tiene que esperar. A veces el dolor tiene que permanecer escondido durante un tiempo. A veces un hombre tiene que sufrir solo, tiene que ser incomprendido, tiene que soportar la presión y la soledad. Todo para que un día, finalmente, la verdad pueda emerger y cambiar todo para siempre. El abuelo se sentó de nuevo, agotado por el esfuerzo de hablar más de lo que había hablado en décadas, y la gente del pueblo se quedó un buen rato en la plaza, en silencio, procesando lo que habían escuchado, reorganizando su comprensión del lugar donde vivían, del pueblo que amaban, del pasado que llevaban en los huesos. Entonces, resulta que comenzaron a pasar cosas. Primero, el alcalde don Roberto presentó su renuncia. Dijo que no podía seguir siendo alcalde de un pueblo cuya historia desconocía, de un pueblo que había estado intentando traicionar, de un pueblo cuya verdad era más importante que sus ambiciones personales. Muchos lo respetaron por esa decisión, porque a veces lo que importa no es si cometemos errores, sino si somos capaces de admitirlos y cambiar. Luego, un grupo de gente del pueblo fue a hablar con don Florencio, que estaba empacando sus cosas para irse de Valdemoral, y sin presionarlo, simplemente le contaron nuevamente la historia, le explicaron la importancia de lo que estaban protegiendo, y le preguntaron si su empresa podría invertir en el pueblo de otra manera, construyendo en lugares que no fueran esas tierras sagradas, creando desarrollo que no comprometiera memoria o dignidad. Don Florencio resulta que era un hombre de negocios, sí, pero era también un hombre que cuando conocía la verdad, cuando entendía realmente lo que estaba en juego, podía cambiar de opinión. Pasó algún tiempo pensando, visitó las tierras, habló con la gente, escuchó las historias y decidió que sí, que podía hacer un proyecto diferente. Un proyecto que incluyera respetar las tierras protegidas como un pequeño monumento, como un espacio sagrado que permanecería para siempre, un espacio donde cada persona del pueblo pudiera ir a recordar su historia, su verdadero pasado. Y entonces, resulta que comenzó a haber cambios reales en Valdemoral. Se construyó una pequeña zona de hospedería y turismo, pero no en las tierras sagradas, sino en otros terrenos que la gente del pueblo ofreció voluntariamente, terrenos que no tenían esa carga histórica. Se crearon empleos reales, no los empleos mentirosos que don Florencio había prometido al principio, sino empleos auténticos que permitieron que gente joven comenzara a quedarse en el pueblo porque había oportunidades genuinas. Pero lo más importante, resulta que lo más importante fue que la verdad transformó a la comunidad, que el secreto guardado durante tanto tiempo liberó al pueblo de una manera que nadie hubiera esperado. Porque mira, che, un secreto guardado es como un peso que carga a una comunidad entera, sin saberlo. Es como una carga que se transmite de generación en generación. Es como un fantasma que habita en los lugares sin que nadie pueda verlo directamente, pero que todos sienten. Y cuando ese secreto finalmente salió a la luz, cuando la verdad fue revelada, resulta que fue como si Valdemoral respirara por primera vez en más de un siglo, como si todo el pueblo pudiera finalmente relajarse, pudiera finalmente vivir sin ese peso invisible. Y entonces, resulta que pasó algo muy especial. La gente del pueblo decidió, de manera colectiva, sin que nadie tuviera que presionar, crear un pequeño memorial en las tierras protegidas. No era nada elaborado, nada pretencioso, solo una pequeña capilla de piedra con los nombres de todas las mujeres que habían sido violadas por don Gregorio, todos los nombres que habían podido recuperar de la historia, todos los nombres de aquellas que habían sufrido, y enfrente de esa capilla plantaron flores, flores que crecían en esa región,
flores silvestres que no necesitaban mucho cuidado, pero que eran hermosas, que eran fuertes, que eran capaces de florecer incluso en tierra difícil. El abuelo Tiburcio fue al memorial el primer día que fue abierto al público. Fue con Lucía y Rosita a su lado, y se quedó allí un buen rato, sin decir nada, simplemente mirando los nombres, lágrimas corriendo lentamente por sus mejillas de pergamino. Lucía le preguntó si se sentía mejor ahora, si se sentía aliviado de haber guardado ese secreto durante tanto tiempo, y el abuelo respondió que el alivio es una palabra complicada, que la liberación duele a veces, que soltar un peso que has cargado durante toda tu vida es como perder una parte de ti mismo, pero que también es necesario, que también es correcto. Lucía y Rosita recuperaron sus lugares en el pueblo. Lucía volvió a trabajar en la casa del alcalde nuevo, un hombre joven que había sido elegido porque realmente entendía el pueblo, que realmente escuchaba a la gente. Rosita consiguió un trabajo en la pequeña posada nueva que se construyó, y aunque no era el tipo de oportunidad que don Florencio había prometido originalmente, era real, era honesta, y lo más importante era que ella podía trabajar en su pueblo, donde su familia estaba, donde sus raíces estaban profundas. La vida en Valdemoral cambió, pero no de la manera que todos habían esperado al principio. No llegaron multitudes de turistas, no se construyó un resort de lujo, no se transformó en una ciudad moderna. ¿Ve? Valdemoral siguió siendo Valdemoral, un pueblo pequeño, un pueblo lento, un pueblo donde la gente sigue siendo gente, donde las relaciones siguen siendo importantes, donde la memoria sigue siendo sagrada. Pero lo que sí cambió fue el aire que la gente respiraba, la manera en que se miraban unos a otros, la calidad de la verdad que habitaba el pueblo. Y resulta que con el tiempo, gradualmente, Valdemoral comenzó a atraer a otro tipo de turistas, a personas que buscaban lugares auténticos, lugares donde la historia era real, lugares donde la verdad habitaba, lugares donde podían conectar con algo genuino. Las historias del pueblo corrieron. La gente contaba cómo en Valdemoral había un memorial sagrado, cómo un abuelo viejo había guardado un secreto durante toda su vida para proteger la memoria de las víctimas, cómo la verdad finalmente había liberado a un pueblo entero. Y entonces, resulta que empezaron a llegar visitantes diferentes, visitantes que respetaban el lugar, que entendían la importancia de lo que había sucedido, que querían aprender, que querían conocer, que querían ser parte de esa verdad. Mira, che, el negocio de don Florencio resultó siendo mejor que el que había planeado originalmente, porque aunque era más pequeño, era mucho más auténtico, y la gente paga bien por autenticidad, por verdad, por conexión real con historias reales de lugares reales. El abuelo Tiburcio vivió aún 2 años más después de revelar el secreto, 2 años durante los cuales el pueblo lo trató con el verdadero respeto, el verdadero honor que merecía. Ya no había presión, ya no había apartamiento, ya no había esa tensión fría que había caracterizado los meses anteriores. Ahora, cuando el abuelo caminaba por las calles de Valdemoral, la gente se detenía, lo saludaba, le ofrecía cosas, lo trataba como lo que realmente era, un guardián de la verdad, un protector de la memoria, un hombre que había vivido correctamente, incluso cuando nadie lo entendía. Las niñas, Lucía y Rosita, se casaron con hombres del pueblo, buenos hombres que entendían de dónde venían ellas, que entendían el peso de la familia que llevaban, que respetaban la historia de las que las precedían, y ambas decidieron, naturalmente, sin necesidad de que nadie les dijera, quedar en Valdemoral, criar a sus hijos en el pueblo, continuar la tradición de guardianía que su abuelo les había pasado. Cuando el abuelo Tiburcio finalmente murió, a los 95 años, con sus nietas y sus bisnietos alrededor, el pueblo entero fue a su funeral. No era un funeral de obligación social, sino un funeral de genuino dolor, de genuina gratitud, de genuina comprensión de lo que ese hombre había sacrificado, lo que ese hombre había guardado, lo que ese hombre había hecho posible. Lo enterraron en el cementerio del pueblo, en un lugar especial cerca del memorial que había creado, para que su tumba fuera parte de la memoria colectiva, para que cualquiera que viniera a recordar a las víctimas pudiera también recordar al hombre que había protegido esa memoria durante toda su vida. Y entonces resulta que pasaron años, años durante los cuales el pueblo de Valdemoral cambió pero no perdió su esencia,
durante los cuales el turismo llegó pero no destruyó la comunidad, durante los cuales la modernidad se mezclaba con la tradición, sin que una destruyera a la otra. Los hijos de Lucía y Rosita crecieron en Valdemoral, crecieron conociendo la historia de su abuelo, crecieron sabiendo exactamente por qué esas tierras eran sagradas, crecieron entendiendo que la verdad es más valiosa que el dinero, que la memoria es más valiosa que el progreso superficial, que hay cosas en la vida que simplemente no tienen precio. Y cuando esos nietos crecieron, cuando se convirtieron en adultos, algunos se fueron a las ciudades grandes, buscando educación, buscando oportunidades diferentes, pero siempre volvían a Valdemoral, siempre volvían a casa, porque la historia del pueblo, la verdad que habitaba el lugar, los mantenía conectados, los mantenía enraizados. Una de las bisnietas del abuelo Tiburcio, una mujer joven llamada Elena, decidió escribir la historia completa, la investigó, habló con ancianos, buscó documentos y eventualmente publicó un libro sobre lo que había sucedido, sobre el secreto, sobre la revelación, sobre cómo un pueblo entero había sido liberado por la verdad. El libro se vendió bien, se leyó en muchos lugares, y la historia de Valdemoral, la historia del abuelo Tiburcio, se convirtió en algo conocido, no solo en la región, sino en toda la nación. Pero lo interesante fue que con la fama, con la atención, con la publicidad que trajeron el libro y las historias, Valdemoral no cambió en su naturaleza fundamental, sino que se fortaleció en su comprensión de sí mismo, en su claridad sobre quién era realmente como pueblo. El pequeño memorial se amplió ligeramente, no con construcciones grandes ni pretenciosas, sino con placas nuevas, con historias registradas, con la documentación cuidadosa de los crímenes que habían sido cometidos, de manera que la verdad quedara para siempre en el registro, de manera que nunca pudiera ser olvidada o minimizada. Vaya, pues resulta que lo que comenzó como un conflicto entre un viejo que guardaba un secreto y un pueblo que quería progreso, se convirtió en una lección sobre lo que realmente importa, sobre lo que realmente debería importar cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de modernidad, cuando hablamos de cómo queremos que sean nuestras comunidades. El abuelo Tiburcio, aunque ya estaba muerto cuando pasó todo esto, en cierta forma seguía viviendo en el pueblo, en la manera en que la gente trataba a la verdad, en la manera en que la gente protegía la memoria, en la manera en que la gente elegía, nuevamente y nuevamente, la dignidad sobre el dinero, la memoria sobre el olvido, la verdad sobre la conveniencia. Y entonces, resulta que años después, cuando Valdemoral era ya bien conocido en la región, cuando era un destino para personas que buscaban lugares reales, lugares con historia verdadera, cuando era un ejemplo de cómo un pueblo pequeño podía prosperar sin perder su alma, fue cuando realmente se entendió el legado del abuelo. No fue que el abuelo ganara y el progreso perdiera, o que la tradición triunfara sobre la modernidad, sino que se entendió que la verdadera prosperidad, el verdadero progreso, surge cuando se respeta la memoria, cuando se honra la dignidad de los que vinieron antes, cuando se construye el futuro sobre una base honesta, en lugar de sobre mentiras convenientes. Lucía, cuando era ya una mujer vieja, contaba historias sobre su abuelo a sus bisnietos, historias sobre cómo él había permanecido firme, sobre cómo no había cedido, sobre cómo había sabido que algo más importante que el dinero estaba en juego. Y les decía que la lección que había aprendido de él, la lección que había visto con sus propios ojos, era que a veces los ancianos saben cosas que los jóvenes no saben, que a veces el silencio puede ser sabiduría, que a veces proteger algo significa estar dispuesto a que todos te odien por un tiempo. Rosita, que había vivido incluso más años que su hermana, decía que la segunda lección era que la verdad siempre, siempre termina ganando, que aunque tarde, aunque duela, aunque pase tiempo, la verdad es como el agua que escurre por las grietas, que eventualmente encuentre su camino, que inevitablemente emerge a la luz. Y así, resulta que la historia del abuelo Tiburcio se convirtió en más que una simple historia del pueblo, se convirtió en una lección universal sobre la importancia de guardar la verdad, sobre el precio del silencio comprensivo, sobre cómo un hombre, una sola persona, puede cambiar el destino de toda una comunidad simplemente eligiendo hacer lo correcto incluso cuando es difícil, incluso cuando es solitario, incluso cuando es impopular. Mira, Che,
La moraleja de esta historia es clara pero compleja al mismo tiempo. No es solamente que la verdad siempre gana, aunque eso es verdad. No es solamente que un pueblo necesita memoria para ser fuerte, aunque eso también es verdad. La moraleja es que hay cosas en la vida, cosas importantes, cosas fundamentales, que no pueden ser compradas, no pueden ser vendidas, no pueden ser negociadas por conveniencia o por dinero. La moraleja es que un hombre viejo, solo, incomprendido, decidió que la dignidad de las mujeres que habían sido violadas generaciones atrás era más importante que la comodidad de su pueblo, más importante que la compañía de su comunidad, más importante que cualquier otra cosa. La moraleja es que el sacrificio, la soledad, el ser separado, a veces ese es el precio que hay que pagar por hacer lo correcto. Y la moraleja final, quizás la más importante, es que cuando finalmente sale la verdad, cuando finalmente se entiende, todo vale la pena, todo el sufrimiento, toda la incomprensión, toda la tristeza, vale la pena, porque el pueblo es liberado, la comunidad es sanada y la memoria es honrada para siempre. Valdemoral nunca fue una ciudad grande, nunca tuvo rascacielos ni autopistas, nunca se convirtió en lo que don Florencio había planeado originalmente, pero se convirtió en algo mejor, en un lugar donde la verdad habitaba, donde la memoria era sagrada, donde la dignidad era más valiosa que el dinero, donde un abuelo viejo había enseñado a su pueblo que el verdadero progreso no es medido en construcciones, sino en la profundidad de la integridad colectiva. Y así, resulta que termina nuestra historia, la historia de el abuelo, que cayó un secreto y liberó a toda su aldea. Una historia que nos recuerda que en este mundo complejo, en este mundo donde a veces todo parece ser sobre dinero y negocios y progreso material, hay cosas que permanecen verdaderas. Hay cosas que permanecen importantes. Hay cosas que permanecen sagradas. La historia nos recuerda que un hombre, aunque esté solo, aunque esté viejo, aunque esté cansado, puede hacer una diferencia, puede cambiar el mundo, puede liberar a todo un pueblo simplemente, eligiendo, día tras día, año tras año, permanecer fiel a la verdad, a la dignidad, a la memoria de aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Y así, queridos oyentes, así es como termina la historia del abuelo Tiburcio de Valdemoral. Con las montañas siguen siendo viejas, con el arroyo los cristales sigue corriendo claro como el agua de un sueño limpio, con el pueblo sigue siendo pequeño pero inmenso en su sabiduría, con la verdad brillando como una luz que finalmente fue encendida después de estar guardada en la oscuridad durante tanto, tanto tiempo.